¿Qué hay? Buenos días. Vamos a ver hoy cómo resolver problemas usando ecuaciones. Anteriormente, cuando teníamos un problema de matemáticas, lo que hacíamos era seguir estos pasos que tenemos aquí. Primero, leer y entender el enunciado del problema, extraer los datos, que normalmente vosotros ponéis datos, operación y solución, pues extraer los datos que hay en el problema. Y luego el apartado o el paso más difícil era buscar una estrategia para obtener la solución. Es decir, tengo que sumar este dato con aquel, dividir este por 2, multiplicarlo por 4, restarle a aquel otro y al final pues me da 27, que es la solución. Una vez que teníamos estrategia, hacíamos esas operaciones que hemos pensado y expresábamos la solución del problema. Hay problemas que son fáciles porque esta estrategia es fácil. Normalmente buscar los datos suele ser sencillo porque están en el problema. Hacer las operaciones suele ser fácil porque suele ser sumar, restar, multiplicar, dividir y todos sabemos. Pero el paso C suele ser más complejo, que es buscar una estrategia, es decir, decidir qué hay que hacer con los datos para llegar a la solución. Este suele ser el paso más difícil. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es intentar eliminar ese paso usando el álgebra, usando las ecuaciones. ¿Cómo vamos a hacer ahora? Pues ahora lo que vamos a hacer va a ser exactamente lo mismo, pero en lugar de buscar una estrategia, vamos a intentar expresar el problema en lenguaje algebraico, es decir, escribir el problema como si fuera una ecuación. No queremos ya resolverlo, no queremos saber cuáles son los pasos para resolver el problema, no queremos pensar en qué hay que hacer con los datos para resolver el problema. Lo que queremos es escribirlo, es decir, entenderlo y poder escribirlo como si fuera una ecuación. Y luego lo que hacemos es resolver la ecuación, que eso sí que sabemos y siempre es fácil. Y vamos a verlo con un ejemplo. Bueno, vamos a hacer varios ejemplos. El primero de ellos es este problema, por ejemplo, que dice la suma de un número más su mitad es 48. ¿Qué número es? Si os ponéis a pensarlo, no es muy difícil ir probando y llegar a la conclusión de cuál es el número. De hecho, si uno piensa, por ejemplo, a voleo y dice, bueno, pues por ejemplo el 10. Pues la mitad de 10 es 5, 10 más 5, 15. ¿Luego puede ser el 10? No, porque a sumar el número con su mitad tenía que dar 48. Bueno, pues a lo mejor es el 20. La mitad de 20 es 10, 20 más 10, 30. Todavía no llega a 48. Bueno, pues a lo mejor es el 30. La mitad de 30 es 15, 30 más 15, 45, casi. Es casi el 30. De hecho, la solución correcta es el 32. La mitad de 32 es 16, 32 más 16 es 48. Pero vamos a hacer como si no lo supiéramos, ¿de acuerdo? En todos estos problemas que vamos a ver aquí ahora, es fácil saber la solución, pero vamos a hacer como si no la supiéramos para hacer el proceso correcto. Entonces, cuando tenemos un problema de cualquier tipo y queremos resolverlo usando ecuaciones, una de las cosas que tenemos que tener clara, y es lo mejor que tiene usar ecuaciones, es que aparte de los datos del problema, que en este problema por los datos que tenemos es que tenemos un número, tenemos su mitad y al sumarlo dan 48. En verdad solamente hay un dato, que es el 48. Y luego nos preguntan que qué número es. Pues en los problemas con ecuaciones podemos dar por supuesto que hay algo que no conocemos y hacer como si lo conociéramos. Por ejemplo, ¿qué te gustaría a ti saber en este problema? Si te pudieran dar un dato más, si pudieras pedir que te dieran un dato más, ¿qué te gustaría saber? Seguramente te gustaría saber qué número es, justo lo que te están preguntando. Si yo supiera qué número es, ya no tendría que hacer el problema. Bien, pues en los problemas con ecuaciones puedes hacer eso. Puedes dar por supuesto que ya sabes cuál es la solución. Entonces, para hacer el problema, vienes y dices, bueno, voy a llamar X a ese número que estoy buscando. Que no sé cuál es, pero tampoco me importa. Le pongo un nombre, le llamo X y ya puedo hacer como si lo supiera. ¿Cuál es el número que estoy buscando? Pues el número que estoy buscando es X. Entonces, si el número es X, ¿cuál será la mitad del número? Por ejemplo, si el número fuera 10, pues la mitad sería 5. O si el número fuera 24, la mitad sería 12. Pues si el número es X, ¿cuál será su mitad? Pues su mitad será X partido por 2, que es la mitad de X. Entonces, también sabemos que los dos deben sumar 48. Entonces, si sumo en una ecuación X, que es el número, más su mitad, que es X partido por 2, tiene que dar 48. Y esto de aquí es la expresión del problema en forma de ecuación. Fijaos que el problema dice la suma de un número más su mitad, y aquí tenemos la suma del número, que hemos dicho que será X, más su mitad, que es X partido por 2, da 48. Esto es lo mismo que dice el problema, pero puesto como una ecuación. ¿Qué ganamos con esto? Que probablemente el problema es difícil de resolver, este no es muy difícil, se puede sacar probando,
Pero la ecuación nunca es difícil de resolver, porque nosotros sabemos resolver ecuaciones y nos salen todas. Entonces, convertimos un problema que puede ser fácil o difícil o muy difícil en una ecuación. Y una ecuación nunca es difícil de resolver. Puede ser larga, pero nunca es difícil. Entonces, ahora podremos resolver muchos más problemas que antes sin tener que pensar nada. Yo no quiero saber cómo se resuelve este problema. Si os fijáis, ni siquiera he pensado cómo se resuelve. He ido probando hasta que he acertado y he sabido que la solución es 32 porque yo ya lo sabía antes de empezar. Pero no he pensado en cómo se resuelve y me da igual cómo se resuelva. En lugar de resolver el problema, voy a resolver la ecuación. Bien, entonces es importante que antes de empezar el problema, antes de empezar un problema con ecuaciones, no pongáis directamente la ecuación, sino que pongáis aquí a qué le vas a llamar x. Es decir, ese dato que tú vas a hacer como si supieras, ¿cuál es? Pues yo he llamado x al número que estamos buscando. En este problema es obvio que el número que falta, o el número al que voy a llamar x, es el número que estoy buscando. Pero luego más adelante vamos a ver problemas en los que no te piden una solución, sino 2 o 3 o 4. Y debes elegir una de ellas. Por eso es importante que siempre antes de empezar pongamos la incógnita que estemos usando, a quién se la vamos a poner. Pues en este caso, yo quiero saber cuál es el número, pues le pongo x al número. Bueno, esta ecuación la podéis resolver, que yo aquí no la he resuelto para no recargar mucho la diapositiva, pero si la resolvéis, cogéis un lápiz y papel y la resolvéis, veréis que la solución es x igual a 32. Esta ecuación tiene denominadores, pues multiplicáis todo por 2, luego quitáis los denominadores, transponéis, reducís y despejáis la x y quedará que x es igual a 32. De modo que, como x era el número que estábamos buscando y al resolver la ecuación ha salido que x es igual a 32, pues entonces en la solución podemos poner ya que el número que estamos buscando es el 32. Cosa que ya sabíamos, porque si 32 le suma la mitad de 32, que es 16, queda 32 más 16, que es 48, que es correcto. ¿De acuerdo? Así es como sería este problema. Voy con otro ejemplo. Francisca comió esta semana un tercio de los yogures que tenía. Ayer compró 6 más. Y entonces, después de comprar esos 6, tuvo 10. ¿Cuántos yogures tenía al principio? Es decir, antes de comerse un tercio de los que tenía, al principio del todo. Aquí de nuevo lo vamos a resolver este problema con con ecuaciones. Y hay que decidir cuál es el dato ese que no sabemos y que nos gustaría saber. Hay un dato que es gratis, que lo podemos sacar gratis. Le ponemos una letra y ya lo tenemos. Entonces, evidentemente, como lo que me están preguntando es solamente un dato, me están preguntando cuántos yogures tendría al principio, pues le voy a poner la incógnita a ese dato. Voy a llamar y, por aquello de que son yogures, al número de yogures que tenía al principio. Voy a suponer que Francisca tenía y yogures al principio. Entonces, si tenía y yogures y se comió un tercio de los yogures, pues se comió y partido por 3, que es un tercio. Por ejemplo, si la y vale 12, pues se comió 12 partido por 3, que son 4. Si la y vale 30, porque tenía 30 yogures, pues se comió 30 partido por 3, que son 10. ¿De acuerdo? Los yogures que tenía son y, porque le he puesto una letra y le he puesto y. Y los yogures que se comió son y partido por 3, porque si se comió un tercio de los que tenía, e y son los que tenía, pues se comió y partido por 3. Ayer compró 6 más. El 6 no depende de la y, no depende de cuánto tuviera. 6 siempre son 6, de modo que compró 6. Y terminó con un total de 10. Es decir, después de hacer la compra y comprar 6 yogures, ya tenía 10. Entonces, ese 10 tampoco depende de la y. El 10 siempre es 10. Y la pregunta es cuántos tenía al principio. Bien, entonces podemos pensar despacio. Al principio tenía y yogures, que no sabemos cuántos son. Se comió un tercio de los que tenía, es decir, perdió un tercio de los que tenía, pues los comió. Luego compró 6, es decir, aumentó en 6 la cantidad que tenía, porque se compró 6, y después de todo eso llegó a tener 10. ¿Cómo ponemos eso como una ecuación? Pues de esta manera, tenía y yogures, que son estos de aquí, se comió, luego perdió, por eso resto, y partido por 3, porque se comió un tercio de los que tenía, un tercio de los que tenía, y partido por 3, y luego compró, es decir, volvió a ganar, a base de pagarlo, claro, volvió a ganar 6 yogures. Entonces, los que tenía al principio, menos los que se come, más los que compra, son 10, porque nos dicen que al final acaba con 10 yogures. Entonces, si hacemos esta ecuación, que tiene un denominador, multiplicamos por 3, quitamos las fracciones, transponemos, reducimos y despejamos. Si resolvemos esta ecuación, que la podéis resolver en un papelito, podéis parar el vídeo y resolverla tranquilamente si queréis, antes de que os diga la solución. Si lo hacéis, veréis que la solución es igual a 6. Y entonces vengo a mis apuntes y como he puesto
al principio del problema que i es el número de yogures que tenía al principio y en la ecuación me ha dado que i igual a 6, por tanto, la solución es que Francisca tenía 6 yogures. Vamos a comprobar si es correcto. Si tenía 6 yogures y se comió un tercio, ¿cuánto es un tercio de 6? Pues un tercio de 6 es 2. Entonces tenía 6, se comió 2, le quedaron 4. Al comprar otros 6, se quedó con 10. Luego es correcto, porque cumple lo que dice el enunciado. Bueno, voy con un ejercicio más para finalizar, y este ejercicio es un poco diferente y ahora veremos por qué. En el ejemplo 3 nos dicen, la suma de 3 números consecutivos es 66. Y nos preguntan qué 3 números son. Bueno, 3 números consecutivos, por si alguien no lo sabe, son números que van uno detrás de otro. Por ejemplo, el 1, el 2 y el 3 son consecutivos. El 30, el 31 y el 32 son consecutivos. El 145, 146 y 147 son consecutivos. Y sin embargo, el 9, el 14 y el 29 no son consecutivos, porque hay números en medio. ¿De acuerdo? Bien. Fijaos también que en este problema ya no me piden un número como respuesta, sino que me piden 3. El primer número, el segundo número y el tercer número, que podrían ser, por ejemplo, el 3, el 4 y el 5, el 9, el 10 y el 11. El 3, el 4 y el 5 sé que no son, porque 3 más 4 son 7, más 5 son 12, no suman 66. Y el 10, el 11 y el 12 tampoco, porque 10 más 11 son 21, más 12 son 33. Con lo cual, tampoco pueden ser, no suman 66. Pero tiene que haber por ahí 3 números consecutivos que sumen 66. Entonces, yo tengo que coger mi incógnita, ya sabéis que de los 3 números esos, uno cualquiera, el que yo quiera, puedo decidir que sé cuál es y ponerle una letra. Fijaos que con saber uno cualquiera es suficiente para saber los demás, porque si me dicen, son 3 números consecutivos y que sepas que el primero es el 14. Hombre, si me dices que el primero es el 14, pues está claro que los otros son el 15 y el 16. O si me dicen, son 3 números consecutivos, pero que sepas que el último es el 40. Hombre, pues el último es el 40, pues los otros son el 39 y el 38, porque están 3 juntos. Entonces, en verdad, yo tengo que saber 3 números, pero con saber uno ya sería fácil saber los otros 2. De modo que la incógnita, cuando necesites varios números, se la puedes poner al que tú quieras. Y yo aquí voy a hacer el ejercicio de 2 maneras. Primero, suponiendo, llamando n al primer número, es decir, haciendo como que sé el primer número. Si el primer número es n, ¿cuál será el segundo? Por ejemplo, si el primero fuera 7, el segundo sería 8, exacto. Y si el primero fuera 10, el segundo sería 11. Y el tercero, 12. Es decir, si conoces el primer número, el segundo se saca sumándole 1. Y el tercero, sumándole 2. Por ejemplo, si el primer número es el 14, el siguiente es el 14 más 1, que es el 15, y el siguiente es el 14 más 2, que es el 16. De modo que si hemos llamado n al primer número, entonces el segundo será n más 1 y el tercero será n más 2. Es decir, habrá que sumarle 1 y luego sumarle 2 para sacar los 2 números que faltan. Como nos dicen que los 3, la suma de los 3 tiene que dar 66, entonces el primer número, que hemos dicho que es n, más el segundo número, que hemos dicho que es n más 1, más el tercer número, que hemos dicho que es n más 2, si lo sumo todo, me tiene que dar 66. Esto es otra vez una ecuación que fijaos que no tiene ni denominadores siquiera, y entonces pues sumo n más n son 3n, el 1 y el 2 lo paso para allá, resuelvo la ecuación y veréis que al final queda n igual a 21. Entonces ahora digo, vale, n igual a 21, pero a mí me pedían 3 números. Pues yo en mi cuaderno ya he apuntado aquí al principio que n era el primer número. De modo que si el primer número es el 21, entonces los siguientes son el 22 y el 23. Y de hecho si sumáis 21 a 22 más 23, veréis que da 66. De modo que la solución, como el primer número es 21, pues los números que me están pidiendo son el 21, el 22 y el 23. Y ahora por último voy a hacer otra vez el mismo ejemplo, pero en lugar de llamar n al primer número, pues le voy a llamar n al segundo número, para que veáis que podéis escoger cualquiera de ellos. Y de hecho si queréis, vosotros luego lo podéis hacer otra vez llamando n al tercer número y veréis que funciona igual de bien. Vamos a suponer ahora que n es el segundo número de los 3. Entonces, claro, si me dan el segundo, ¿cómo se calcula el primero? Por ejemplo, si me dicen que el segundo es 14, el primero sería el 13, exacto. Ahora, en lugar de sumarle 1,
como me están dando el segundo número, hay que restar 1 para averiguar el primero o sumar 1 para averiguar el tercero. Es decir, si n es el segundo número, entonces el primero será n menos 1 y el segundo será n más 1. Es decir, si el primer número fuera el 19, el primero sería el 18 y el último sería el 20. Es decir, el que está en medio hay que sumarle 1 y restarle 1. De modo que si n es el segundo, pues los otros dos serán n menos 1 y n más 1. Ahora, igual que antes, los cojo y los sumo los 3 para que dé 66. Entonces, los sumo los 3 y pongo que n, que es el número de en medio, perdón, n menos 1, que es el primer número, más n, que es el de en medio, más n más 1, que es el tercero, tiene que dar 66. Si resuelvo esta ecuación, veréis que queda que n es igual a 22. Y podréis decir, un momento, antes daba 21. ¿Qué pasa? ¿Que ha cambiado la solución del problema? No, la solución del problema es la misma. Lo que pasa es que yo ahora a la ecuación, en lugar de pedirle el primer número, que era el 21, le he pedido el número de en medio, que evidentemente es el 22. Entonces, como el segundo número es el 22, pues los números son el 21, el 22 y el 23. De modo que esta es la estrategia común para resolver problemas con ecuaciones. Primero, coge un dato del problema que tú quieras saber, que normalmente es la solución, que es el que quieres saber, y le pone una letra. Dice, mira, a este dato, que es la solución que me están pidiendo, le voy a llamar X, o Y, o A, o B, o C, o lo que quieras. Una vez que le has puesto una letra, intentas escribir, y esa es la clave, el problema entero como una ecuación. Yo aquí, por ejemplo, me dice que los tres números suman 66. Pues entonces cojo los tres números, los he sumado y me ha dado 66. Siempre se puede hacer. Y luego, en lugar de tener que ir a resolver el problema, resuelves la ecuación y tienes la solución del problema. Eso es todo. Muchísimas gracias por atenderme y espero que los problemas os salgan bien. Si no es así, al principio cuesta un poquito, siempre podéis escribirme un correo, ya sabéis, o llamarme por Discord, que me podéis hacer una llamada de audio y os lo explico, que es más rápido y más ágil. Muchas gracias, mucho ánimo y que lo paséis bien en casa, a pesar de que no se puede salir. Espero que estéis todos muy bien.